El mundo y la maldad en él hicieron que a ella se le borrara su sonrisa, que muriera su amor. En Río Sucio, Chocó, la violencia intrafamiliar está arraigada en un sector de esta sociedad donde predomina el machismo y a su vez el temor de las víctimas para denunciar. En los últimos años, a los índices de violencia se le suman algunos casos conocidos de abuso sexual. El agravante de este aterrador hecho es que en muchos de los casos, tanto las víctimas como los abusadores son menores de edad. El alcohol y las drogas pueden ser el principal motivador. Esto se puede corroborar porque muchos casos se han registrado a altas horas de la noche, en medio o luego del cierre de discotecas o fiestas. Existen casos donde las víctimas fueron violadas a la vez por varios jóvenes o grupos de amigos. El 24 de junio del 2017, la vida de dos jóvenes habitantes del municipio de Río Sucio quedó marcada para siempre, ya que ese día el mismo joven agredió con un machete a una de ellas y abusó sexualmente de la otra. Las víctimas de este caso decidieron contar su historia con el fin de evidenciar esta triste realidad que en muchos casos ha quedado en total impunidad. Mientras en Río Sucio sus habitantes se preparaban para disfrutar de sus fiestas patronales, preparativos en los que las víctimas de este aterrador caso participaban en medio de un ensayo de baile con el que participarían en el caché de su barrio en las fiestas de la Virgen del Carmen, recibieron la invitación de su verdugo. El pasado 19 de septiembre, nuestro sistema informativo visitó a Harlady, quien fue brutalmente agredida con un machete, y a su amiga, a quien por seguridad llamaremos Carla, víctima de violación. Los dos casos ocurrieron la misma noche y el victimario también fue el mismo. Como a las 4 nos fuimos a ensayar el caché que se hacen las fiestas acá patronales. Nos fuimos a ensayar con la amiga mía, con la muchacha que me pasó el hecho. Bueno, entonces cuando estábamos en el caché, íbamos a ensayar, en un momento dado nos fuimos para la tienda. En la tienda apareció el primo de la muchacha con la que yo andaba, y entonces ella me dijo que Arlady te presentó a mi primo. Entonces yo le dije mucho gusto. Bueno, entonces cuando ahí al rato normal estábamos así, él nos invitó una gaseosa, nosotras se la aceptamos porque como era su primo, nosotras le aceptamos la gaseosa y estábamos ahí. Cuando estábamos ahí, ya al rato llegó el otro, el sobrino del primo de ella. Y cuando llegó el sobrino, me dijo que yo a ti te conozco. Y yo le dije, sí, pero yo a ti no te conozco, dime de dónde. Dice que lo mejor es que las cosas queden así. Y ahí al rato nosotras nos fuimos a ensayar el caché, y cuando nosotras salimos del caché, ellos nos estaban esperando en la escuela, porque nosotros ensayamos en la escuela, ellos nos estaban esperando. Y cuando nos estaban esperando, nosotros le dijimos que para qué nos esperaran. Entonces sale el muchacho que para que nos tomáramos otra gaseosa. Entonces nosotras le dijimos que no, que nos íbamos para la casa. Nos dijo que si podíamos salir. Entonces nosotras le dijimos que no, porque no teníamos quien nos cuidara a los pelados. Entonces él nos dijo, no se preocupen, que yo les doy la plata para que paguen a cualquiera que ustedes quieran, para que le cuide a los pelados. Entonces yo le dije que la cuidé a los pelados míos porque eran dos, valían 20.000. Y la amiga mía le dijo que eran 10.000 porque el de ella era uno solo. Entonces ahí ya él nos dio 30.000 pesos a las dos. A ella le dio 10.000 y a mí 20.000. Entonces ahí nos tomamos una gaseosa y nos vinimos para la casa. Nosotros le dijimos, bueno, nos vemos en la noche y nos vamos a cambiar. Entonces nosotros nos vinimos a cambiar. Y entonces estábamos así y mi abuela me empezó a regañar, que vea, que no saliera, y entonces yo le dije que sí, que a mí me habían dado para que cuidara a mis hijos y que yo no iba a salir y además yo no iba a beber, le dije yo. Yo dije, apenas voy a compartir un rato con la muchacha que yo andaba y con el primo de ella, con el primo de ella. Yo ese día como que sospechaba, el corazón me daba, yo no sé, un pálpito de madre, no sé. Yo le decía que no saliera y ella me decía, no mami, yo voy a salir con mi amiga, ese pelado es primo hermano de ella o tío de ella. Entonces yo le decía, no salga, sí mami, yo voy a salir. Al narrar los hechos, que por poco acaban con su vida y dejan sin madre a sus dos pequeños hijos, Harlady se nota nerviosa. Se ríe a menudo, como intentando ocultar lo amargo de revivir esa oscura noche. Entonces cuando estábamos así,
Y mi abuela me dijo, ah, bueno, vaya un rato y ahí se regresa. Bueno, yo le dije, ah, bueno. Al caer la noche, Harleidy y su amiga se disponen a cumplir la cita. Un mototaxi llega por ellas. Carla aún no estaba lista. Y cuando al rato, vino un muchacho de una moto y nos vino a buscar. Entonces yo le dije, no, todavía no me he arreglado. Y la muchacha la otra con la que yo andaba, también fuimos ante ella y ella dijo, no. Está convencida de contar su historia para, como dice ella, no le pase lo mismo a ninguna más. Entonces él se fue y nosotros nos terminamos de arreglar, que hasta la amiga mía la tira del brasier se la había perdido. El ruido de las embarcaciones invade el ambiente. Las olas que originan mueven la balsa. De un momento a otro, el sol aparece y con fuerza pega en el rostro de Harleidy. Tenemos que hacer una pausa y cambiar de lugar. Hasta el 30 de julio del año en curso, en la Fiscalía 15 Seccional de Río Sucio, Chocó, existían 164 casos relacionados con delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. De estos casos se han proferido más de 50 sentencias condenatorias contra los abusadores. Lo alarmante de esto es que se estima que es mayor el subregistro, es decir, los muchos casos sin denunciar y de víctimas que seguramente continúan siendo sometidas e intimidadas en total impunidad. El barrio El Paraíso del municipio de Río Sucio salieron Harleidy y su amiga la noche del 24 de junio de 2017. Y juntas llegan al estadero donde se encuentra con quien minutos más tarde sería su agresor. Él se encontraba acompañado por otros amigos. Cuando ya nos fuimos, estábamos sentados en la barra tomándonos una bebida Sabilor. Estábamos tomándonos esa bebida porque yo dije que no quería beber, ni ella tampoco quería beber, y nos sentamos ahí. Cuando nos sentamos ahí, el exnovio que yo tenía apareció. Y cuando apareció, yo le dije a la amiga mía, ay, mira, ese es mi exnovio con el que yo me dejé, y y me da pena que me vea rumbear si apenas tenemos unos días que yo me dejé con él. Y entonces que no le pares bola a eso, que acá la gente no le para bola a eso cuando se deja con un novio. Yo le dije, bueno, y me quedé ahí. Y el exnovio mío se fue y no lo volví a ver más, y quedamos ahí en la fiesta. Cuando al rato nos fuimos para allá, para adentro a rumbear. Entonces yo empecé a bailar con el mototaxi, empecé a bailar, porque él me sacó a bailar y el otro no me sacó a bailar, entonces yo empecé a bailar. Y entonces el primo de la amiga con la que yo andaba, entonces tenía algo como por aquí, no sé, tenía algo por aquí metido, no sé qué era, y se le veía algo ahí. Entonces ella me dijo que Harleidy baila con él, y yo le dije, ¿cómo ella baila con él si él no me ha sacado? Entonces ella fue y le dijo que me sacara. Entonces yo empecé a bailar con él y yo le sentí algo grueso, no sabía qué era. Le sentí algo grueso ahí y, no sabía. Y nos fuimos, yo pensaba que era como los pelados de ahora se meten su aguardiente por ahí, yo pensaba que era un aguardiente. Ya ahí se acabó la rumba. Y cuando se acabó la rumba, la policía llegó que ya no va a haber más rumba, y apagaron. Y cuando ya apagaron, él nos dijo, es que no, por allá tengo un remate, si quieres vamos. Y la amiga mía me dijo, no vamos para allá. Entonces ellos empezaron a decirnos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vámonos pues. Y cuando nos fuimos para allá, allá llegamos a una casa que ellos pusieron música, que hubo hasta un alegato de una muchacha porque ella había dejado el hijo ahí en esa casa y el hijo se le había desaparecido. Cuando al rato lo encontraron en la casa que seguía él. Bueno, y ahí nos quedamos nosotros, y cuando no vimos bebida, nada, porque ellos estaban bebiendo y nosotros estamos bebiendo la bebida Sabilor, y ellos nos dijeron, no, allá hay eso, todo lo que yo compré acá y allá. Cuando llegamos no había nada. Y entonces ahí, cuando no había nada, nosotros dijimos, no, entonces nosotras nos vamos para su casa. Entonces el muchacho se quedó allá, se quedó con unas muchachas allá, y otros muchachos se quedaron ahí. Nosotras nos vinimos, nosotras dos, porque nosotras dos vivimos acá en las casitas, y eso fue por allá abajo. Y entonces cuando él vino, Harleidy frota sus manos. En ellas están las huellas de un acto cruel e inhumano.
Sus manos recibieron la mayoría de los machetazos. Entonces ahí nosotras nos veníamos, y cuando nos veníamos ya estábamos en el puentón, y cuando estábamos en el puentón él llegó y nos dijo, él le dijo a la muchacha que lo esperara. Entonces nosotros lo esperamos ahí. Cuando lo esperamos, ella me dice, Arlady, que él quiere hablar contigo. Y yo le digo, bueno. Y ella se fue un poquito más adelantico del puentón. Y cuando él me dice, te tienes que acostar conmigo por los 20.000 que te di. Yo le dije, ¿cómo así? Explícame bien. Entonces, que sí, te tienes que acostar conmigo. Y yo le dije, yo no me voy a acostar contigo porque yo tengo la regla y además tú no me gustas. Le dije yo así. Y entonces él me empezó a reempujar el puentón, y que tú te tienes que acostar conmigo porque yo ya te dije que te tienes que acostar conmigo. Y yo le dije, no, yo con usted no me voy a acostar. Y entonces vino el muchacho, el mototaxi. Y entonces cuando el mototaxi vino, le dijo a él, no, ¿cómo vas a tratar a la pelada así? Cuando tú estés bueno y sano, al otro día que tú estés bueno y sano, vas y hablas con la pelada. Entonces le dijo, usted no se meta. Y yo ya le dije que se tenía que acostar conmigo. Entonces el muchacho le dijo, no, mañana hablan y déjala aquí. Entonces él se fue. Y cuando él se fue, estaban en unos puentecitos esperándonos él con el sobrino. Cuando el sobrino llega y me coge mis partes, yo iba a pasar por el puente para adelante, él estaba en una esquina del puente, y entonces yo iba a pasar, y cuando yo iba a pasar, él llega y me agarra mis partes. Entonces yo le dije a él, tú eres muy atrevido por agarrarme mis partes, y me puse a llorar, y cuando me puse a llorar, ellos ya me dejaron quieta. Mientras se acerca al momento más difícil de su historia, su semblante cambia. Al imaginar que esa noche sus dos hijos pudieron quedar sin su madre, le es inevitable contener las lágrimas. Él está ahí en el puente esperándonos y dice esta frase, es que yo a esta la mato hoy, pero como él estaba con un pelado que estaba vestido de blanco y una muchacha, entonces yo dije, no, seguro está hablando con la muchacha. Entonces yo iba pasando, y cuando iba pasando, él cogió y me tiró, no sé con qué, pero él me tiró con algo que me dio la primera, que fue en la cabeza. Bueno, de ahí entonces nosotras nos salimos, bajamos de los puentes, bajamos para la tierra. Y cuando ahí estábamos esperando al mototaxi, cuando a rato me sale la amiga mía, porque los muchachos lo empezaron a agarrar. Cuando él me tiró la primera, entonces ellos se quedaron agarrándola allá, entonces nosotras nos bajamos para la arena. Entonces esperamos al mototaxi. Y cuando le estamos esperando, la amiga mía me dice, Arlady, corre, que viene con un arma. Entonces yo no sabía, yo corrí también porque ella me dijo, corre. En el mismo instante yo salí corriendo, y cuando yo salí corriendo había un callejón. Me metí por el callejón, y cuando llegué al callejón había un palo atravesado. Y cuando estaba el palo atravesado yo me caí. Y a lo que yo me caí, él venía para encima de mí. Y cuando venía para encima de mí, yo le dije, oye, ven, vamos a hablar, ¿tú por qué me vas a dar? Y él no me dijo nada, él me empezó a dar machetazos, y yo le decía, yo le gritaba que no, que fuéramos a hablar, que yo no le había hecho nada, y yo pensaba que él me estaba dando con un palo. Cuando ya me veo chorreada de sangre, y yo le gritaba que no me diera, y cuando me mochó el dedo, que le chipoteó la sangre en la cara, él me seguía dando y me decía que me iba a matar y que me iba a matar. Y entonces en un momento de eso, yo caí privada, que ahí no me recuerdo más nada que pasó. En este callejón, que en la parte de atrás da con el CDI del barrio Benjamín, fue dejada por muerta Arlady por el agresor. Y cuando ya al rato reaccioné, porque yo le pedí a mi Dios que me ayudara, reaccioné, y cuando reaccioné yo me volví otra vez por el callejón porque el palo no me dejaba cruzar. Y cuando me devolví, él estaba amenazando con la muchacha que yo salí corriendo, la estaba amenazando que si ella quería que la matara, así como a mí me había matado, o sea, él pensaba que yo estaba muerta. Carla es familiar del agresor. El desespero y la impotencia la invadían al imaginar que su primo habría asesinado a su amiga Arlady. Ella pudo sortear el obstáculo que le impidió a su amiga huir del verdugo. Pedía ayuda, pero nadie acudía. Estaban solas en medio de la noche y a merced de quien a la fuerza pretendía cobrarse un favor. Ay, me acordamos. Ya nos vinimos corriendo, pero yo corría más rápido que ella. Y ella le corra para el callejón. Y ahí salió ella y se fue pelado atrás de ella.
Carla regresó en busca de Harlady, sin imaginar que ella también estaba en la mira de su primo. Después de eso, yo veo que me dan un machetazo. Y decía, Dios mío, ya no le más machetazo y porque pensaba que le está dando plan. Yo la sangre te pegaba así, a la pared. Y ahí yo dije, voy a llamar a la policía pues para que la soltara pues. Y ahí ella cayó muerta y yo dije, la mató una vez y cayó de privada. Y ahí como Dios le dio el poder de pararse, ella se paró. Y ahí veía a raya aquí. Y yo voy a llamar a la policía y se vino a de mí. Y el primo no me haga nada con el machete. Yo no le voy a hacer a usted, yo creo el culo suyo. Y ahí ella salió con ella y ella decía, hermana, venga, pues yo no podía porque lo tenía en el frente, con el machete ahí. Y ahí ella logró irse. En ese momento pasó el mototaxi y cuando pasó el mototaxi dijo, es que yo pensaba que estas peladas ya estaban en su casa. Entonces él se quitó el suéter y me llevó al hospital. Y entonces, o sea, él se quitó el suéter y yo ahí mismo corrí y me monté a la moto como pude, me monté a la moto y él me llevó al hospital. Y cuando me llevó al hospital, yo llegué a la puerta del hospital y él llamó al celador. Y cuando él llamó al celador, yo ya, o sea, ya yo me iba a caer y ahí fueron que ellos me agarraron. Él con el celador me agarraron. Mi mamá vino y entonces yo le decía a ellos que no dejaran de entrar a mi mamá porque yo estaba muy mal y estaba sangrando mucho. Fue muy duro para mí cuando me vinieron a avisar, eso fue a la 1 de la mañana. Yo estaba durmiendo cuando llegaron tocando la puerta y me dijeron que allá su hija está en el hospital. Yo pensé que no era una cosa grave. Yo salí para el hospital, vino un muchacho también otro y me dijo, y salí al hospital y cuando yo llegué al hospital ya estaba la sangre, que mejor dicho, podía uno hasta recoger la sangre con un choco y echarle un balde, estaba toda cortada. Yo empecé a gritar, me dio mucho miedo, entonces ella decía que no gritara, que bueno, y ahí toda la noche como hasta las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana ya le dieron el pase, la llevamos en una camioneta, la llevé, pues yo sola me fui con ella. Cuando llegamos a Apartado, ya ella llegó convulsionando, ella empezó a convulsionar desde aquí, del hospital de aquí. Llegamos al hospital allá y empezó a convulsionar. Ya en el hospital para atenderla se demoraron mucho. Entonces ya yo empecé a gritar ya también porque ella convulsionaba mucho, ya no sabía ni qué me iba a decir. Me llamaba que mamá y temblaba. Ya ahí la llevaron a la UCI, ya de la UCI la trajeron. Pues allá paramos un mes. La metieron a las 2 de la tarde y la sacaron a la 1 de la mañana haciéndole la operación. Me dijo que vino especialmente me dijo que de todas maneras él iba a hacer ahí lo que pudiera porque de pronto como la niña tenía apenas 16 años, ella le podía, la mamá le podía dar, pero no era muy, o sea, no estaba muy seguro. Y ahí, de acá, recogieron 370.000 pesos, me los mandaron. Yo tenía una plata que tenía como 4 millones de pesos y todo eso se me fue, yo no me di cuenta, entonces se me fue. No, eso fue muy malo, la niña no se levantaba de la cama, tenía uno que levantarla, tenía que ponerle desechable, se mareaba cada ratito, muy hinchada. Hay que perdió 8 litros de sangre, como dice el médico, que fue un milagro de Dios que ella se salvó. Porque ella le cogían las venas, y las venas le botaba era agüita, no le botaba casi sangre. Y ahí ya le pusieron 8 litros de sangre. Después, cuando ya me vi eso, ya pasaron 2 meses. Mi mamá, mi abuela me hacía todo, mi mamá me hacía todo, me llevaba para el baño, me hacían todo, me daban la comida, me cuidaban a mis hijos, me le hacían todo a mis hijos. Y cuando ya yo me vi así, ya yo dije, ya no quiero vivir más.
Y fue que me llevaron a la psicóloga, me dijeron que no, que como, bueno, cuando ya al rato pasaron los 2 meses, me quitaron los yesos, que yo pensé que tenía mi dedo normal, porque no sabía, mi mamá me decía que no fuera a llorar si me veía sin un dedo, sin nada. Entonces yo le decía que no, que yo tenía mi dedo ahí, que eso era mentira, que ellos estaban jugando conmigo. Entonces cuando yo llego al hospital y me quitan eso, o sea, mi reacción fue, yo le dije al médico que por qué me había pasado eso a mí. Y o sea, yo nunca salía, yo no era nada, yo le decía al médico, me dijo que no, que las cosas pasan así por pasar y que hay veces le tocan a uno. Entonces yo le dije que no, que yo me quería morir. Y el médico me dijo que no, que para adelante era. Yo le decía a mi mamá delante del médico, le decía al médico que ya yo no quería seguir más. Cuando yo me vi sin el Dios, yo le decía no quiero seguir más y ya. Y entonces el médico me dijo que no, y entonces él le dijo que me llevara un psicólogo porque de todas maneras yo me podía salir matando. Sorpresa de la noche, su amigo llegó acompañado de 5 sujetos en aquella casa. La pobreza. Cuando yo entré, o sea, yo me impresioné mucho. Al verla así, pues a mí se me salieron las lágrimas y yo le decía que no se durmiera y yo la llamaba y eso. Porque el médico decía que no la dejaran dormir. Y ella lo que me decía era que le dañaron la cara y yo le reparaba la cara y no, yo le decía, no mami, no te la dañaron. Y ahí me decía que le fuera a buscar el dedo. Y yo no sabía ni qué decirle a ella, yo solamente la movía y le decía que no se durmiera. Y ella me decía que era por no haber hecho caso, que ella si le hubiera hecho caso a la abuela, ella no le hubiera pasado eso. Y así me decía que le cuidara a los hijos, que ella no se iba a morir, que ella iba a luchar por los hijos. Carla fue abusada sexualmente por su primo, el mismo que instantes atrás había atacado cruelmente a su amiga Harlady con un machete al punto de pensar que le había quitado la vida. Y él me llevó para allá, para donde el gran campeón, una casita que hay ahí. Que hay guarda como madera, guardan ahí. Y ahí, abusó de mí. Cogí una botella, después que yo boté el machete, cogí una botella, me la puse, que si yo no le daba la nada, me mataba a mí y mi familia. Ella intentó morder al segundo que abusaba y sintió como la luz de su... Y de ahí, porque yo le dije, por favor, no me hagan nada, entrégueme mi ropa. Yo que me entregó mi ropa. Y ya logré a las 6 de la mañana llegar acá y contar lo que me pasó. En Río Sucio, la ruta de atención en caso de violencia y abuso sexual es desconocida por gran parte de la comunidad. Es muy importante para mí darle a conocer a la ciudadanía en general cuáles son las rutas de atención en los casos de violencia sexual o violencia basada en género. Muy importante resaltar que la ruta se inicia por la institución que llegue o que conozca primeramente el caso. En el caso que nos ocupa, como soy la comisaria de familia, Yani Hurtado Beitar, si un caso ingresa por la comisaría de familia de aquel municipio de Río Sucio, Chocó, por violencia sexual, primeramente se remite a la víctima a valoración médica para que el médico pues dé su diagnóstico y haga la valoración pertinente. Si es una niña o un niño menor de 18 años, se le hace el restablecimiento de sus derechos. Si la violación ocurrió dentro del contexto familiar, lo segundo que debemos hacer, una vez se conozca el dictamen médico, es retirar al niño o la niña del entorno familiar donde ocurrió la supuesta violación. Se interpone una denuncia penal y se realizan las debidas valoraciones psicológicas al niño o la niña para el restablecimiento oportuno de sus derechos y si toca al núcleo familiar en general. Esas son las acciones administrativas que desde la comisaría de familia se adelantan en caso pues de conocer un delito por violencia sexual en contra de un niño, una niña o un adolescente. Primero se manda valoración médica, luego se hacen las valoraciones pertinentes, como son valoración psicológica, valoración nutricional
y el seguimiento pues al caso y a la conducta de ese niño o esa niña. Se interpone la denuncia penal y si la violación, vuelvo y repito, ocurrió en el contexto familiar, se retira ese niño o esa niña del grupo familiar y se ubica en un hogar sustituto si no tiene familia garante de derechos. Si tiene algún familiar que sea garante de derechos, como el caso de un tío, una tía, una abuela, pues se ubica el niño o la niña en ese contexto familiar. Cuando hablamos de personas adultas o violencia basada en género, pues también es lo mismo. Si la denuncia ingresa por comisaría, mando a la víctima valoración médica, luego valoración psicológica, se dicta una medida de protección a favor de esa víctima. La medida de protección que nos habla la ley 1257 de 2008, que es la ley que protege a las mujeres en caso de que sean víctimas de violencia sexual o violencia física o violencia basada en género. Se dicta medida de protección a favor de esa víctima y se le siguen las valoraciones pertinentes como valoración psicológica. Se interpone la denuncia en la fiscalía porque amén de las acciones administrativas que se adelanten aquí en la comisaría de familia, pues sabemos que la violencia intrafamiliar es un delito que no admite desistimiento y que puede continuar en la fiscalía las acciones penales a que haya lugar, y en la comisaría adelantamos las acciones administrativas pertinentes de acuerdo a la ley 1257 de 2008. Además de la comisaría de familia, las víctimas de violencia sexual pueden ingresar por cualquiera de las instituciones que tenemos en el municipio. Pueden ingresar primeramente al servicio médico, por el hospital o cualquiera de las IPS que tenemos en el territorio. Pueden ingresar también por la fiscalía, por la policía, por bienestar familiar, o cualquier vecino que tenga conocimiento de un hecho o un amigo puede denunciar esa violación. Este año pienso que han reducido un poco en relación con el año pasado los índices de violencia sexual en el municipio de Río Sucio, o por lo menos los casos que tenemos aquí en la comisaría de familia. El año pasado para esta fecha llevábamos un total de 9 casos reportados, denunciados, y para este año llevamos 5 casos. De todas maneras es lamentable porque los casos que he atendido han sido en contra o atentan contra la integridad física, psicológica y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque todos los 5 casos que he atendido en lo que va corrido de este año han sido en contra de niños y niñas menores de 14 años. Muchas veces nosotros dejamos de lado identificar los cambios de comportamiento en las personas que han sido agredidas por estas situaciones, con estas situaciones de violencia sexual. Entonces, el afectado siempre va a demostrar un cambio en su comportamiento porque quien ejerce el acto sexual es una persona que tiene mayor poder, puede ser físicamente o lo puede inducir de alguna forma, X o Y forma, a través de no sé, dádivas. Puede también conseguir el violentar al menor, porque casi siempre utilizan una persona indefensa para poder generar esta situación de violencia sexual. Entonces, para nosotros poder identificar que hubo una situación que una persona ha sido agredida, podemos identificarla con los cambios de comportamiento. Cambio de comportamiento que realmente nosotros podemos irlo, la persona afectada lo va reflejando poco a poco. La violencia sexual a veces se nos dificulta porque casi siempre es una amenaza. Hay bajo amenazan al afectado diciéndole que no vaya a decir, que si en algún momento lo dice, esta persona viene igualmente puede volver a agredir o puede buscar otra estrategia para mantener oculto la situación. Entonces nosotros dentro de los cambios de comportamiento podemos identificar
porque siempre el problema que se genera es el problema emocional. Siempre el comportamiento que nosotros vamos a identificar es dentro de ese problema latente en el comportamiento emocional. Hay un cambio de una total en el comportamiento. Vagaba triste y sola por las avenidas, sin imaginarse que algo malo marcaría su vida. Pues ella es una buena muchacha, estudiante. Las víctimas de este caso, Harleidy y su amiga, a quien por seguridad hemos llamado Carla, les ha tocado sobreponerse a este hecho solas, con sus hijos y sus familias. No han tenido acompañamiento psicosocial y mucho menos el apoyo de las autoridades. Así como ellas, muchas han transformado sin curar las heridas psicológicas que estos casos provocan en las víctimas. Hoy en día mi vida no es la misma como antes, no soy divertida. Pues sí soy alegre, me río, por todo me río porque siempre he sido así. Y a pesar de todo la gente me dice que, dicen que yo quedé bien, pero no. Vivo con dificultad, no puedo cargar a mis hijos, así que los voy a cargar, los voy a coger, dale, pues así como cualquier mamá coge sus hijos y los carga. No puedo porque las manos me duelen, no puedo coger cosas pesadas porque las manos me duelen. O sea, no puedo hacer casi nada porque tengo dificultad en las manos y me duele demasiado. O sea, yo tengo algo en mi cabeza que me dice que, yo no estoy bien. Hay veces yo quisiera, como irme de esta vida y no vivir más. Hay veces me miro al espejo, digo, no quiero vivir más. Y entonces cuando ya después recapacito otra vez y digo, no, yo tengo que sobrevivir por mis hijos. Y yo necesito sobrevivir por mis hijos, darle un mejor futuro a mis hijos. Él ahorita y mi hijo más grandecito me pregunta que cuál es el muchacho que a mí me macheteó. Me dice, mamá, ¿cuál es el muchacho que a ti te dio los machetazos? Yo le digo, papi, no, él está en la cárcel. Y me muestra y me dice, mami, es ese que va ahí, es ese que va ahí. Yo le digo, papi, no, ya eso pasó, le digo yo. Este fue el peor día de mi vida prácticamente y me arrepiento de haber salido ese día. Quisiera que las autoridades la ayudaran con una ayuda de estudio, una ayudita más, porque de todas maneras tienen sus hijos. Tengo un niño de 4 años y depende de mí porque no tengo ningún trabajo. Dependo yo de mi mamá porque no tengo trabajo. A pesar que tengo este trauma, nunca he tenido una ayuda psicológica. Y matando uno por uno, poco a poco se desquicia su alma llena de odio, ya no es capaz de amar. Quisiera estudiar, quisiera trabajar para brindarle un mejor futuro a mis hijos. Con su triste pasado no se puede enamorar, hoy en día vive su vida fingiendo ser feliz, con aquel triste episodio que dejó una cicatriz. Este hecho lo quise contar para que, para muchos jóvenes como yo, que hemos pasado o no hemos pasado por esto, para que le hagamos caso a nuestros padres. Cuando los padres nos digan no salgamos, pues hacerle caso. Cuando nos den permiso, sí, nos den permiso, nosotros salimos, pero mientras tanto no, hagámosle caso a nuestros padres. Episodio que rompió su corazón y sé que siempre existe alguien en un lugar que aún su lágrima derrama en el suelo, esa voz tan triste y un orar, Padre ayuda a la que estás en el cielo. La vida de aquella joven nunca más será igual, depresiones, mucha rabia se lograba reflejar.